Bienvenidos a Justicia Real, tu propiedad con legalidad. En esta ocasión les voy a presentar un resumen de las modificaciones que se hizo a la Ley de Extinción de Dominio. Resulta que el 9 de mayo del 2025 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 32.326, ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio, a fin de perfeccionar el proceso de extinción de dominio. Las modificaciones son muchas, en la descripción tienen el acceso a la norma para un análisis detallado. Pero en cuanto al ámbito de aplicación y principios, la norma menciona que este decreto legislativo se aplica a todo bien que tenga valor, ya sea plata, propiedades o cualquier otra cosa, que haya sido usado, sea resultado o tenga conexión con actividades delictivas. Estamos hablando de delitos como corrupción, daño al medio ambiente, narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, estafas tributarias o aduaneras, minería ilegal, estafa, delitos informáticos contra el patrimonio, entre otros que generan plata o bienes de manera ilegal o están vinculados al crimen organizado. Para aplicar este decreto, se tienen en cuenta varios principios. Entre los modificados tenemos autonomía. El proceso de extinción de dominio camina solo, es decir, es independiente. Pero, en algunos casos, sí necesita que haya una sentencia firme de otro juicio penal, civil o arbitral. Ahora, en delitos como narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, trata, contrabando, fraudes tributarios o aduaneros, minería ilegal, estafa o delitos informáticos, no se necesita que exista una sentencia previa. En estos casos, no se acepta ningún pedido para parar el proceso, y el juez rechaza automáticamente cualquier intento de suspenderlo. Lo que se decida ahí, ya queda firme y no se puede apelar. Publicidad. Todo este proceso es público desde el momento en que se admite la demanda o cuando se aplican medidas cautelares. Eso sí, lo que pasa en la etapa de investigación previa es reservado, salvo para las partes involucradas. Carga de la prueba. Para que se admita y se declare válida una demanda de extinción de dominio, el fiscal tiene que presentar pruebas claras y razonables de que el bien en cuestión tiene un origen o destino ilícito. Derecho a la propiedad. La extinción de dominio respeta el derecho a la propiedad siempre que ésta se haya conseguido de manera legal, de buena fe y respetando las normas y el bienestar común. Mira, te lo pongo fácil, el Estado ahora tiene una ley con la que te puede quitar tus cosas, casas, carros, terrenos, lo que sea, si dice que vienen de plata mala vida. Y lo peor es que ni siquiera necesitan que haya una sentencia firme. Basta con que crean que está vinculado a delitos como narcotráfico, corrupción o minería ilegal y ya. Chau propiedad. Dicen que esto es para atacar al crimen organizado, pero ponte a pensar, si no hay condena, ¿cómo están tan seguros de que algo es ilegal? ¿Y si meten la pata o alguien se pasa de vivo? Encima, una vez que deciden, no puedes ni apelar. Así nomás. Claro, te aclaran que si tu propiedad fue obtenida de buena fe y todo en regla, no pasa nada. Pero ya sabemos cómo se manejan las cosas en este país, a veces el que tiene menos poder es el que termina perdiendo. Definiciones, objeto, naturaleza, prescripción y derecho del tercero. La ley publicada intenta explicar mejor cuando define a la actividad ilícita, diciendo que se refiere a cualquier acción o también a cuando alguien no hace lo que debería, y eso va contra la ley penal. Pero ojo, tiene que haber ya una sentencia penal firme y consentida que confirme que esa conducta fue delictiva, y que además esté dentro de los delitos donde sí se requiere de sentencia penal, resaltando que no en todos los casos se requiere de una sentencia penal. Lo que busca este decreto es poner las reglas claras sobre cómo funciona el proceso de extinción de dominio. Este proceso aplica para aquellos bienes que estén relacionados, ya sea por su origen o por su uso, con actividades delictivas que cuenten con una sentencia penal firme o un laudo arbitral, según el caso. También se tiene que cumplir con lo que dice el artículo 7, sin importar si el bien ha pasado a otras manos o si ahora lo tiene alguien distinto.
La extinción de dominio tiene su propia naturaleza legal, es un proceso autónomo que no depende del juicio penal. Ahora, este proceso tiene un plazo para llevarse a cabo, prescribe a los 5 años desde que la sentencia queda firme o desde que se emite el laudo. O sea, pasado ese tiempo, ya no se puede iniciar. No se puede olvidar que, durante todo el proceso, la persona a la que se le está pidiendo quitar los bienes, el requerido, puede participar directamente en el proceso o, si prefiere, hacerlo con el apoyo y representación de un abogado, desde que comienza la investigación sobre sus bienes. En este apartado, se aclara que cualquier cosa ilegal, incluso si alguien se hace el loco y no actúa, no solo lo que hace, cuenta como actividad delictiva. Y no importa si tú no fuiste el que cometió el delito o si el bien cambió de dueño. Si tiene rastro de delito, igual lo pueden ir a buscar. Eso sí, te dan 5 años para hacerlo. Si pasa ese tiempo desde que se cerró el caso y no te quitaron nada, ya fue, prescribió. Y como para que no digas que no tienes cómo defenderte, te dicen que puedes tener abogado desde el arranque. Pero seamos sinceros, si estás en esa situación y no tienes plata o buen respaldo legal, igual te pueden pasar por encima. ¿Qué más tenemos? Procedencia, investigación y medidas cautelares. Bueno, para que se inicie este proceso, tiene que haber ciertas condiciones claras. Por ejemplo, si los bienes ya han sido tocados por un juicio penal que terminó con una sentencia firme o un laudo, ahí sí se puede arrancar de frente. Resaltando nuevamente que esto no sucede en todos los delitos. Una vez que arranca la investigación sobre los bienes de una persona, se le avisa tanto a la Procuraduría como al involucrado. Desde ahí, este tiene derecho a defenderse con abogado y todo. Eso sí, esta etapa es reservada, no es pública, salvo para los que están directamente metidos en el proceso. Y la investigación se hace desde el momento en que se cometió el delito, no después. ¿Para qué? Para asegurarse de que no se esté metiendo a alguien que consiguió sus cosas de manera legal y limpia. En cuanto a las medidas cautelares, mientras se hace todo este proceso, el fiscal puede pedirle al juez que tome medidas urgentes, como congelar cuentas, allanar propiedades o bloquear ventas. Todo esto para evitar que se pierdan los bienes o los pasen a otra persona. El juez tiene que decidir rápido, en 24 horas. Si te aplican una medida, puedes oponerte en 5 días. El juez escuchará a ambas partes y decide si sigue o no. En casos muy puntuales, ni te avisan antes de actuar, especialmente si hay riesgo de que la medida se caiga si se avisa. Si el bien está inscrito, como un carro o un terreno, se manda la orden al registro y ahí se anota la medida. Desde ese momento, nadie puede vender, hipotecar ni hacer ningún trámite con ese bien, salvo que lo gestione el Pronavi. Si alguien compró ese bien antes, con todo en regla y sin saber nada del tema, no se le afecta. Notificación, primera audiencia, después de la sentencia, o si la demanda no procede. Cuando se inicia este proceso, se tiene que avisar formalmente, por cédula, a la persona dueña del bien o a cualquiera que tenga algún derecho registrado sobre él. También se notifica a terceros que aparezcan en registros públicos porque podrían verse afectados. En la primera audiencia, el juez ve si acepta o no las pruebas que han presentado las partes y resuelve si hay alguna razón legal para suspender el proceso. Pero si el caso tiene que ver con delitos graves como narcotráfico, trata o terrorismo, los que ya están definidos en la ley, ahí no se puede parar el proceso, por más reclamo que haya. Si el juez declara que el bien viene de algo ilegal, entonces se extinguen todos los derechos que alguien tenga sobre ese bien. Se anulan ventas, contratos o cualquier movimiento que haya caído sobre él. Y si hay bienes incautados, pasan al Pronavi para que los administre. Eso tiene que hacerse dentro de las 24 horas después de que la sentencia quede firme. También se analiza si hubo algún tercero que actuó de buena fe, que no sabía nada del delito, y se reconoce si tiene algún derecho válido. Si al final el juez dice que no hay razón para quitar el bien, entonces se devuelve todo.
El Estado tiene que entregar el bien o lo que se haya incautado en un plazo de 48 horas o 72 si el bien está ocupado. Todo bajo responsabilidad legal del que no cumpla. Y ojo, no pueden subastar ni vender el bien antes de que el juicio acabe, salvo que sea un caso bien grave como los que ya están mencionados en la ley. Recursos y apelaciones. Finalmente, si no estás de acuerdo con lo que resolvió el juez, puedes presentar recursos, reposición, apelación o casación. En especial, puedes apelar si no estás conforme con lo que decidieron sobre una medida cautelar que te afecte. Ya mira, te explico cómo es el asunto con esta ley de extinción de dominio. En papel suena bien, el Estado te quita los bienes si vienen de plata sucia. Pero cuando te metes a revisar cómo lo aplican, hay varios puntos que hacen fruncir el ceño. Primero, el tema de las notificaciones, bacán que avisen a los dueños y a los que tienen derecho sobre los bienes, pero, ¿y si se les pasa a alguien o hacen mal la chamba? Fácil te dejan fuera sin darte chance de defenderte bien. Luego está la audiencia inicial. Dicen que van a revisar las pruebas y todo, pero si tu caso cae dentro de esos delitos pesados tipo narcotráfico o corrupción, el proceso ya no se puede frenar. Entonces, ¿qué tanta defensa real puedes ejercer si ya tienen medio camino cerrado? La sentencia, bueno, si te va mal, te quitan todo. Te anulan ventas, contratos, todo. Y tu casa o tu carro pasa al Pronavi en 24 horas, así sin más. Y si tú eras un tercero que compró algo sin saber que estaba manchado, tienes que rogar que el juez te crea eso de la buena fe. Y ya sabemos cómo a veces los jueces tienen su propio rollo. Y lo más fuerte, si ganaste el juicio, chévere, te devuelven tu bien. Pero recién ahí. ¿Y si lo subastaron antes? Bueno, según dicen, no pueden vender nada antes de que el juicio acabe, salvo si es un delito bien grave. O sea, si pueden. A medias. Como siempre. Ah, y claro, puedes apelar. Pero ya sabemos cómo funcionan esas apelaciones, largas, complicadas y no siempre justas. En resumen, la ley suena a que quiere castigar al que hace las cosas mal, pero en el camino puede meter en el saco a gente inocente o con derechos válidos. Y cuando eso pasa, recuperar lo tuyo no es nada fácil. Así que cuidado, porque si no estás bien asesorado, el Estado te puede dejar sin nada y después quejarte no sirve de mucho. En fin, comenten, interactúen y hasta la próxima. Chao.